Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Talking, un espacio para hablar de innovación, para hablar de tendencias, de marketing, de emprendimiento y de diferentes temas que nos están transformando la vida de manera positiva, de temas que nos están eh, generando valor desde la innovación, desde la creatividad, desde las nuevas tendencias, desde la academia. En todos los episodios tendremos expertos, amigos, académicos, expertos en diferentes temáticas con los cuales estaremos hablando de manera relajada, de manera sencilla, pero ojalá muy interesante, de cada uno de estos temas relacionados con los tópicos que les mencioné anteriormente. Y para hoy tengo un invitado muy especial, un amigo también. En este espacio pues trato de invitar personas, amigos, eh, relacionados con alguna de estas temáticas. Y hoy traigo un invitado muy especial, una persona que además aprecio mucho, con quien he compartido también muchos espacios de vida. eh, un experto en innovación, un apasionado por la innovación, por la educación, un soñador, una persona que admiro muchísimo y que actualmente es el director del programa de diseño de la Universidad de La Salle en la ciudad de Bogotá. Ya nos contará un poco más sobre su vida, sobre un importante doctorado que está haciendo. Eh, es candidato a doctor en este momento. Y pues le doy la bienvenida a Juan Alejandro Toto Álvarez. Juan Alejandro, bienvenido. Hola Luismi, ¿qué más? Muchas gracias por esa ¿Cómo? bienvenida. No, señor, todo El, muy, se- muy bien. Muy el contento aprecio es de, mutuo. muy contento de tenerlo en este espacio, un espacio aún muy experimental en el cual queremos, o en el cual el propósito es charlar de manera desenfadada, de manera relajada, de diferentes temas que nos están cambiando la vida y que nos apasionan mucho mutuamente también, como son la innovación, como es el tema del emprendimiento, de los nuevos negocios, del diseño, bueno, en fin, hay muchas cosas que espero que desarrollemos en este y en otros episodios de este video podcast, que como le digo está todavía en una fase muy experimental y que trataremos de ir mejorando o iremos mejorando en los próximos episodios paulatinamente. Bueno, Toto, cómo va la vida? Cómo van sus cosas, la universidad? Muy bien. Yo diría que esto es un continuo proceso de aprendizaje. Realmente la academia siempre ha sido un lugar para aprender, más que para enseñar. Yo creo que es un espacio en donde el colegaje y los pares académicos permiten ese continuo crecimiento que muchas veces cuando uno está más, digámoslo, relacionado con el sector empresarial, pues también se da, pero pues obviamente en el sector académico es más que una pasión, se vuelve un reto y se vuelve una exigencia, ¿no? Claro, Porque uno tiene que estar actualizado permanentemente de todo lo que está sucediendo, porque los mismos jóvenes lo están haciendo, porque existen herramientas que van saliendo, porque la tecnología va avanzando. Entonces es una buena excusa, por decirlo así, entre comillas, para uno estar a toda hora retándose a sí mismo, ¿no? Porque obviamente cuando llegan estos nuevos aprendizajes o estas nuevas herramientas, yo diría que más que herramientas, estas nuevas maneras, estas formas de pensar nuevas que se están ahorita instaurando, eh, eso también requiere de romper paradigmas y también requiere de desaprender algunas cosas que ya tenemos enquistadas, por decirlo así, después de mucho tiempo. Entonces, como tal, en la dirección de los programas de diseño, eh, estoy muy satisfecho. Me ha parecido muy bueno volver como a la academia desde este punto de vista y sobre todo el diseño. Y como te digo, yo creo que es un buen campo. Es un buen campo definitivamente para no parar de aprender. ¿no? Y la academia es apasionante por todo eso que usted acaba de decir y además porque es un lugar de pensamiento muy especial, ¿no? Donde se puede pensar Mm, aún con cierta libertad, donde se puede eh, experimentar, donde se pueden analizar diferentes posturas. Digamos que es un espacio de libre pensamiento la academia
aún aquí en Colombia, inclusive en las universidades, tanto públicas como privadas, que se permite todavía ese espacio de conversación bien interesante de diferentes temas. Usted está haciendo un doctorado, no vamos a profundizar en la tesis, que es una cosa súper compleja, que nos demoraríamos varios podcasts explicando su tesis, sí. Pero cuéntenos, es un doctorado en arte. En diseño, arte y ciencia. Diseño, arte y ciencia. En la Jorge Tadeo Lozano, ahí bajo la dirección y el acompañamiento de Felipe César, amigo de todos también. Yo creo que muchos de los que ven este podcast y amigo de nosotros dos, Felipe César, pues vos sabes que hace ya varios años la Tadeo Lozano, yo diría que se lo robó a la Universidad de Caldas como tal. Y sí, Felipe está detrás de todo esto, igual Adriana, ¿no? La esposa, Adriana Gómez. Claro que sí. Y sí es muy interesante este otro reto, ¿no? Digámoslo personal, ya es muy personal. Y sí, estoy muy contento, ¿no? Obviamente no tiene por qué ser un camino fácil tampoco. No sería un doctorado, creería claro, yo. Es retador, ¿no? Un doctorado es tremendamente retador, pero de eso se trata también. Digamos que es también una apuesta de vida, con mucho de vocación, creería yo también. Sí, yo creo que es más vocación, más de sentir, y imagino que muchos de los que escucharán de este podcast ya habrán pasado por todo esto que yo estoy pasando. Pues no soy el primero tampoco, ni tampoco seré el último. Pero realmente creo yo que uno no entiende básicamente antes de entrar. O sea, antes de entrar uno no sabe qué es lo que va a pasar. Y yo me refiero es como a esos momentos de silencio, de soledad, en los cuales uno está tratando de crear y tratando de hacer conexiones neuronales, de sinapsis, pero que tengan un valor agregado que realmente sea valioso. Y esos momentos de soledad también lo van formando a uno. Esos momentos también en los que uno no quiere leer, en los que uno tampoco quiere pensar, porque esto es como un sub y baja. Esos momentos también son duros, pero también cuando llega el momento en que uno se siente como montado en una ola, entonces también hay que aprovechar esos momentos. En fin, creo que estoy diciendo cosas que varios de los oyentes ya lo saben, pero pues ante la pregunta que me haces, sí, creo que es algo, debe ser divertido. O sea, si para uno no es divertido, mejor no lo haga, mejor dicho. O sea, no se meta en ese rollo. Claro que sí. Bueno, Toto, le voy a decir Toto durante esta conversación, porque Sí. además de que somos amigos, Juan Alejandro, en el ámbito de la innovación, en todo este ecosistema de la consultoría, de la innovación, de la academia, pues es conocido como Toto, ¿no? Digamos que es algo así como su nombre artístico, podríamos decir. Bueno, Toto, le hago, ya entrando con materia de algunos temas, un tema del que hemos hablado usted y yo tomando café, ya sea en Bogotá o aquí en Manizales o en alguna parte, y es el tema de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. ¿Y cuál es su visión desde la Academia de la Inteligencia Artificial? Yo tengo una opinión, y es que en este momento estamos montados en una tendencia, ¿no? En este momento es una tendencia, digamos, un poco también de moda, es una conversación que se ha vuelto moda de cierta manera también. Venimos desde hace un año y medio hablando de inteligencia artificial, hay una serie de narrativas, de discursos, de todos los sectores desde la inteligencia artificial. Queremos insertarla a veces en todo, pues mejor dicho, voy a comprar un helado y puede que haya un sabor que se llame inteligencia artificial, sabor a IA, no sé, hay una cantidad de discursos alrededor de la inteligencia artificial, pero mire, le cuento una cosa. Bueno, y es una realidad, de esto seguramente usted me lo va a indicar con más profundidad, es una realidad en la cual tenemos que insertarnos, pero creo que en este momento todavía estamos montados en la ola de la moda. ¿Y por qué se lo digo? Leía yo un informe que sacó el MIT hace como un mes más o menos, en donde decía que el 90% de las empresas en el mundo, y esto es un estudio profundísimo que hicieron y un seguimiento, un observatorio que están haciendo, el 90% de las empresas en el mundo
que han implementado soluciones o que han desarrollado aplicativos o automatizaciones con inteligencia artificial todavía no tienen retorno de inversión, todavía no hay un retorno de inversión de esa inteligencia artificial. Mejor dicho, han Sí. invertido una cantidad de plata, en una cantidad de motores, en una cantidad de autómatas de inteligencia artificial, pero todavía no hay un retorno de inversión y todavía no hay una generación de valor que esté impactando económicamente el mundo. Estos son cifras del MIT, ¿no? Sí. No es una conversación de esas de Facebook. No, 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 Eh, no, para nada. ¿Qué lectura desde la academia y usted obviamente como experto en innovación tiene de lo que está pasando con la inteligencia artificial? Pues yo supe también de ese artículo. Yo creo que es el mismo artículo que por acá estaba buscando en el teléfono, pero pues ya me estoy volviendo como académico en la conversación y esto es una conversación orgánica. Orgánica. Pero en el GoFest que hubo acá hace poco, una de las conferencias la dio Freddy Vega, el de Platzi, Claro. y precisamente él salió a hablar sobre este informe, creo que estamos hablando del mismo. Y sí, efectivamente, eso es lo que quería como mirar o de pronto compartir, porque él sí hizo claridad de... eh, Sí, exacto, aquí está el reporte de MIT Report, el 95% de las empresas están, digámoslo, fracasando. Y él mostró como las áreas o los campos en los cuales es que están fracasando, o sea, no necesariamente en todos. claro. Eh, Él decía que, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la parte operativa, por ejemplo, con los workflows o con el tema de documentación, con toda esa parte operativa, digamos, lo que tienen las organizaciones, que todo lo que llamamos SAP, por ejemplo, en algunas empresas, todo ese back, como cuando hablamos del front y del back en un Todos restaurante, los CRMs y todas estas ¿no? Y cosas mucho que más, o sea, automatizan como procesos. Sí. sí, todo eso que está, digámoslo, en la cocina, por decirlo así, lo que no vemos. Ujú. En eso sí se está teniendo mucho éxito. Él también comentaba que, pues, digamos lo que a mí me gustó la conferencia porque salió dateado, así como lo mismo que vos estás haciendo. O sea, entonces eso me gusta cuando obviamente salen con datos y mire el reporte, o sea, no salió a decir lo que yo pienso, no. Y él de todas maneras hacía muchas claridades y él decía, creo que es un punto de vista valioso, ¿no? Lo que diga el creador de Platzi, pues, o uno de los fundadores. Así es. Mm, Él decía que de todas maneras la inteligencia artificial no es algo que se habla mucho, ¿no? El tema de que nos va a reemplazar, etcétera. Él decía que no, él decía que esto simplemente iba a ayudar a mejorar muchos procesos que hoy en día son muy repetitivos y son, digámoslo, muy constantes. Por ejemplo, usted sí tiene que revisar, haciendo vigilancias tecnológicas, usted tiene que revisar 50, 60 patentes, pues hace años que tocaba hacer, tocaba leerlas. ¿Ok? Pero ya, digámoslo, hay muchas herramientas que permiten que usted coja Claro. 60, 100 patentes y empezar a sacar información mucho más rápido. Eh, entonces, sí, hay muchas empresas que obviamente están fracasando. Él habló de varias, ¿no? Por ejemplo, de experiencia de cliente, habló de varios sectores, digámoslo, que sí vienen fracasando. Porque todavía muy posiblemente, yo diría que creo, ¿no? No tengo datos para eso. Estamos haciendo unas inferencias aquí, como tomando una cerveza. Creería yo que es como ese choque social que de pronto todavía se está dando. Todavía hay mucha renuencia, todavía, digámoslo, hay personas que creen que es una tendencia, que creen que es una moda. Yo realmente no creo que sea una moda. Yo creo que esto realmente llegó para quedarse. Ahora, el nombre es con el que no comparto, ¿no? También me ha tocado escuchar varios expertos hablando con el tema del nombre. O sea, dicen que el nombre, que no es inteligencia. O sea, en fin, finalmente el nombre también ha hecho mucho daño. El tema de la inteligencia artificial, el nombre que se le ha dado. Eso Claro. también ha hecho mucho daño porque cuando usted habla con expertos en programación, etcétera, le hablan de redes neuronales y dan el nombre técnico y cuando usted escucha el nombre técnico, entonces ya
ya no es inteligencia, ya, o sea, no es una persona, no es alguien que me está hablando, no es otro ser, o sea, porque también ese bautizo lleva a que muchas personas, solamente por la palabra inteligencia, pues ya nos metamos en una película gigantesca y es una tecnología más. Sí, es una tecnología básicamente de control de datos, ¿no? De gestión de datos. Digamos que es el siguiente paso en la gestión de datos en el mundo, ¿no? Sí, Y hacia allá vamos. Y sí, es cierto, pues yo también no creo que sea solo una tendencia, no creo que sea solo una moda, pero en este momento estamos montados sobre, digamos, una ola que sí es sí, un poco como una conversación de tendencia alrededor de la inteligencia artificial y ya en cualquier parte le están hablando uno del tema, no es que estamos haciendo esto con inteligencia artificial, lo estamos implementando y realmente a veces no hay un concepto inclusive muy interesante que es el de inteligencia artificial vertical y horizontal, ¿no? mm, La vertical es de la que usted habla, digamos, en la cual muchas empresas están automatizando procesos, están sí, automatizando redes internas, están automatizando cosas, que eso sí puede estar generando valor, pero gran parte mm, de la inteligencia artificial que se está usando en este momento es la vertical. Y la vertical es cuando usamos ChatGPT como un Google potenciado, pues, o es como, ajá, como más la de uso cotidiano de las personas, que ahí todavía, digamos, hay muchas posibilidades y muchas formas de que eso empiece a generar valor, que ahí es donde de pronto puede haber esfuerzos que todavía no están generando el ROI necesario para muchas empresas. Pero bueno, sí, la realidad es que así como hace 20 años o hace 15 años estábamos en el tema de la convergencia de dispositivos móviles, y nos tuvimos que montar en esa ola, ahora nos vamos a sí. tener que montar en la ola de la No, automatización del dato. y lo que yo te decía es que esto conlleva a un cambio en la manera de pensar también. O sea, yo creo que esto también tiene impactos neurológicos eh, que se van a ir dando y se van a ir profundizando. El ejemplo es sencillo. Antes escribíamos a mano y ya no volvimos a coger un lapicero y ya se han notado, digámoslo, falencias que se han dado, digámoslo, a nivel cerebral. Eh, ¿Ok? Tampoco es que la gente esté idiotizando por no coger un lapicero, pero sí se dejan de activar, y lo sabemos por la maestría que Claro, hicimos los dos, se dejan de activar, digámoslo, muchas partes del cerebro. Eh, Acá creo que es un proceso que realmente llega para quedarse y que sí creo va a llevar o va a impactar más adelante en la manera de pensar. No estoy diciendo que sea positivo, puede ser todo lo contrario también, puede ser también de una manera negativa, porque también escuchando aquí expertos, aquí en la universidad tenemos la fortuna, en la Universidad de La Salle, que traen varios expertos a darnos charlas y bueno, alguno que de los últimos que estuvo ahí nos decía que el riesgo también era que el cerebro se fuera volviendo más perezoso, por decirlo así. claro, que se vuelva una prótesis del cerebro, ¿no? Y no debe ser una prótesis del cerebro. Exacto, Es una exactamente, herramienta para potenciar procesos, para para darnos potenciar. facilidad, para agilizar cosas, como usted lo decía, pero Mm, no convertirse en una prótesis del pensamiento, que sí es lo que es realmente preocupante. Y sobre eso quería preguntarle. También hace poco, hace una semana tal vez, Adriana Villegas, la columnista de aquí de ajá, Manizales, también académica de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Manizales, escribió en su columna algo que decía más o menos como que ella era de esas profesoras que ya se rendían ante la posibilidad de que los estudiantes no hicieran gran parte de sus trabajos con inteligencia artificial, entonces que ella lo que optaba era por cambiar totalmente como su forma de enseñar o su forma de evaluar, porque pues ya si se le pide a un estudiante que escriba un artículo, por ejemplo en el caso de los comunicadores, pues fácilmente un motor de inteligencia artificial se lo puede escribir y le va a quedar muy bien escrito, con buena ortografía inclusive. sí. Desde su rol como director de un programa académico, ¿cómo ve esta situación? ¿Qué se está haciendo con los estudiantes? ¿Cómo ha impactado esto la forma de evaluar, por ejemplo? Pues lo primero es que hay unas políticas eh, también éticas, digámoslo, por parte de la universidad. Hay una comunicación que la universidad
realiza después de tener, digámoslo, varios talleres, varias sesiones con expertos. Y yo creo que es lo más importante. Lo primero es que una universidad se manifieste y diga, esto es lo que nosotros pensamos con respecto a la inteligencia artificial. Y hasta acá llegamos y aquí no nos pasamos. ¿Ok? Eso creo que es un buen punto de inicio, ¿no? No que cada director arranque por su lado haciendo lo que piensa y lo que cree. Entonces, hay un direccionamiento por parte de la universidad en ese sentido. La Universidad de La Salle tiene un departamento de e-learning muy fuerte, o sea, en la parte tecnológica la universidad es muy fuerte a nivel nacional y Sudamérica, o sea, entonces no es ajeno el tema tampoco, mejor dicho, no es ajeno el tema a los hermanos. Desde ese punto de vista hay que asumir y hay que entender de que es una realidad, ¿okay? Digamos lo que eso va direccionado hacia allá. Lo importante es no cruzar esas barreras éticas. ¿Okay? Digamos lo que en eso ese es como el sentido que se tiene ahí. Que lo vayan a dejar de utilizar, eso no va a pasar. Claro. Sí. Universidad que no esté trabajando ese tema, pues también se va a quedar atrás porque los jóvenes entonces no van a tener interés tampoco de entrar a un programa. No, total. Es que yo creo que ahí el reto también es desde el docente, ¿no? Desde encontrar, desde volver la inteligencia artificial un aliado pedagógico, ¿no? Sí. Más que un enemigo, porque muchos docentes, lo que es también un poco la reflexión que hacía Adriana, esto hay que voltearlo para nuestro lado, desde la docencia, Sí. ¿no? Cómo convertirlo en una herramienta que potencialice la creatividad de los pelados, que potencialice la investigación, no sé, las nuevas miradas a partir de estos motores de inteligencia artificial. Sí, yo por ejemplo en este momento estoy haciendo un curso con Avanciencia, que ahí del doctorado nos metieron para escribir artículos científicos. Y bueno, pues ya habiendo escrito, pero igual, vuelvo y repito, se sigue aprendiendo. Claro. Y las últimas 2 sesiones ha sido con ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Y claro, la gente se queda en 2 o 3, ChatGPT, Gemini, Copilot, sí. Copilot, se quedan ahí. Pero esta semana, precisamente ayer, antes me mostraron una que llama Elicit, que es totalmente científica. Me puse a ensayar la noche. Yo soy gomoso del tema. Yo estoy aprendiendo. Estoy creando un asistente personal precisamente para tener un par académico para el tema doctoral. Alguien con quien yo pueda, digámoslo, discutir Excelente. el tema. Estoy trabajando en eso también. Obviamente con ayuda de otra gente. En fin. Entonces sí hay herramientas que son muy valiosas. Ahora, creo que la gente se queda en el ChatGPT y eso es lo que la gente habla. Claro. Y se quedan ahí, se quedan ahí, se quedan ahí. Entonces, obviamente es mucho más lo que hay detrás de todo esto. Hay profesores que son renuentes, sí, hay profesores que digámoslo, yo vengo desde el año pasado hablando de este tema, digámoslo, desde que llegué, mejor dicho, yo llegué con el tema y dije, esto hay que trabajarlo. Sabes muy bien que vengo del tema de la consultoría empresarial durante muchos años. El último trabajo que estuve acompañando a la Andy en Innovación Más País Antioquia, en la parte técnica, como líder técnico de todo un proceso de formación para 40 empresas de Antioquia, Bancolombia, Sura, CEP, etcétera, ¿no? Corona, Yamaha. Teníamos que hacer un proceso de formación para ellos, en comercialización para la innovación, vigilancias tecnológicas, propiedad intelectual y formulación de proyectos. Pues claro, cuando eso lo trabajé con el CTA, con el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, que yo ya varias veces he trabajado con ellos. Entonces, claro, me contactan y me dicen, tenemos este reto, y entonces, obviamente, lo primero que se me ocurre a mí es, pues bueno, pues si vamos a trabajar esto, creo que es el momento de trabajarlo con inteligencia artificial. O sea, usted no le puede llegar a un Bancolombia, a la gente, ¿no? Bancolombia, a las personas que trabajan en Bancolombia, muy preparadas, maestrías, con doctorados, con tantos años de experiencia,
porque ese es el tipo de personas que uno encuentra en estas empresas, y vos lo sabes, con un PowerPoint y una pendejada, pues mejor dicho. O sea, porque entonces salió muy bien todo, pero ¿qué tocó hacer? Tocó conseguir expertos y trabajar el tema de inteligencia artificial en todos los puntos de vista. Entonces, y la gente quedó muy contenta. Y la gente ya, muchas personas de los que llegaban ahí ya sabían cosas. O sea, hay algo es, yo creo que es interesante en estas épocas y es esa posibilidad autónoma de uno educarse o de uno prepararse o de uno aprender cosas. O sea, eso no se daba antes. Cuando usted y yo estábamos en el colegio, tocaba ir a una biblioteca, en el mejor de los casos, en la Llenar la casa, ficha bibliográfica. sí, bibliográfica, o en el mejor de los casos, en la casa había una enciclopedia, o uno iba a la casa de un amigo que tenía la enciclopedia, en fin, o sea, han cambiado muchas cosas. A nosotros nos han tocado todo, en estos días hablaba de eso, nos ha tocado desde el Viper, o sea, el primer computador, el televisor a color, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso que se da ahora, de que la gente pueda ir a aprender, también volviendo al tema de la academia, es un reto gigantesco, porque si el profesor no se actualiza, si el profesor no sabe estos temas, el alumno no lo va tomando bien. No lo va tomando bien. ¿Okay? Claro. O sea, es un reto grande hoy en día. Eso que ustedes es muy interesante, claro, es un reto de todos, ¿no? De toda la cadena, digamos, De todos. pedagógica de la educación, ¿no? El docente, de toda la estructura universitaria o de un colegio, en fin, de lo que sea. En consultoría, en En todo. consultoría, no, yo creo que todos nos tenemos que montar en ese bus, pero le hago una pregunta. No sé si, creo que fue Bill Gates, tal vez, que a principios de este año, a finales del año pasado, sacó también un informe, o un artículo donde lo entrevistaban y hablaba de las carreras que van a desaparecer en función de lo que viene, de la inteligencia artificial, de todo esto que está pasando. En cuanto al diseño, ¿cómo ve usted el futuro del diseño? Digamos, en cuanto está en riesgo el diseño industrial o cualquier forma de diseño, el diseño gráfico, ¿están en riesgo frente a todas estas tendencias? ¿O cómo pueden estos programas académicos, digamos, blindarse, entre comillas, frente a todo esto o prepararse? Yo creo que lo que está en riesgo son las cosas operativas. No en riesgo. Vuelvo y traigo a colación a Freddy Vega, cuando él decía, la persona no entra en riesgo, la persona simplemente, usted necesita a la persona que tiene contratada para ese proceso X, que ya no lo hace en 3 horas, sino que lo hace en 10 minutos, pero después de que termine ese proceso a los 10 minutos, no a las 3 horas, usted vuelve a necesitar a esa persona ahí. Y estoy de acuerdo con lo que él dice. Ahora, claro, creo que en eso estamos de acuerdo con lo que decías al principio. O sea, como es un tema de moda, entonces salen muchas noticias y salen, en fin, influenciadores, sale un montón de notas por todo lado que obviamente no tienen un fundamento científico riguroso, de un buen estudio, etcétera. Hay mucha información basura y eso lo sabemos. Así es. Hay muchísima información basura. Mucha posverdad. Exacto, y entonces, claro, obviamente ahí es cuando usted se vuelve un riesgo utilizar una herramienta de esas, porque usted coge un ChatGPT y voy a hacer como la analogía con un perro, que usted lo manda, va, tráigame esto, y el perro arranca y se va y se mete por donde le da la gana y caza y se mete al bosque y coge un pato y coge un conejo y coge esto y otra cosa y va y viene y se lo trae. Entonces, claro, obviamente la demarcación de esas áreas, en que si yo suelto al perro, lo suelto en un potrero en el cual yo sé lo que está en ese potrero y yo sé que lo que él va a analizar dentro de ese potrero es cierto y es real y digámoslo desde el punto de vista académico está indexado y está en Scopus o en Web Science, en fin, o sea, que son cosas que realmente tienen validez. Ahí es cuando uno empieza a decir, oiga, esto sí sirve, ¿ok? El problema es cuando yo suelto al perro en el bosque
mejor dicho, por decirlo así, porque te va y trae todo, le trae un hueso podrido, le trae un montón de cosas que no sirven para nada. Y creo que otra situación también se da mucho por la premura de pensamiento. Los jóvenes, por ejemplo, lo digo por los estudiantes, eh, mm, esto también ha llevado como a que las cosas las pueda hacer en 10 minutos. O sea, como, no como ese, es como esta analogía, bueno, utilizo otra, la que usted ha escuchado también, la del bosque, la de los cortadores con un hacha, ¿no? Que llega un joven y empieza a bolear hacha desde las 7 de la mañana y está el abuelo desde 60, 70 años boleándole lima al hacha como hasta las 10 de la mañana y el otro tumbando árboles. Pero y el viejito ahí boleándole lima al hacha. Y entonces el otro le decía, ¿y usted acuerda para empezar? Y no, es que yo estoy limando el hacha. ¿Ya acuerdas para empezar? Vea, yo ya tumbé 10 árboles y usted ahí sigue limando esa hacha. Y ya listo, ya el viejito termina a las 10 de la mañana y pum, 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 pum. Empieza, bueno, en fin, porque tiene el hacha mucho mejor. Entonces, Claro. es eso también. O sea, hay mucha, digámoslo, ¿cómo lo podemos llamar? Es como un deseo, digámoslo, que viene inherente en los jóvenes de no, como de no pensar. O sea, muchas veces no quieren pensar. El tema del pensamiento crítico, por ejemplo, Sí. este tipo de cosas que son tan importantes en la formación de una persona, muchas veces ellos llegan de los colegios sin eso, no llegan con un buen pensamiento crítico. Usted se pone a mirar las pruebas a ver 11 y obviamente son un fracaso, y se ponen a mirar las pruebas a ver pro y también sigue sucediendo lo mismo. Entonces, son temas que hay que trabajar. ¿Nosotros cómo lo trabajamos? Nosotros lo trabajamos con lectura, con argumentación. La universidad en este caso tiene como 100 lecturas selectas, pero no las escogimos entre usted y yo, no. Una gente de literatura y de pedagogía, o sea, 100 lecturas selectas. Eso lo vienen trabajando hace por ahí unos 15, 20 años. Y estas son las lecturas que se van trabajando con ellos. Porque yo insisto mucho con ellos. Yo les digo, cuando usted llega a una empresa, hay unas habilidades que usted debe tener como diseñador, que me decías ahora, pero tiene que haber también otras habilidades personales, o sea, que uno sepa, por ejemplo, tener una discusión, que uno sepa debatir, que uno sepa argumentar, ese tipo de cosas también las tienen que ir aprendiendo. Entonces, yo creo que ese es como el problema que hay ahora, como esa aceleración y esa premura a que tengo que hacer las cosas ya y como las herramientas de una u otra manera me lo permiten, pero como tampoco analizan, digamos, los resultados, si es fidedigno o no, si realmente uno puede decir si es un resultado válido, ahí es donde hay un problema. Y ahí es donde la universidad habla de la ética, y ahí es donde se habla, digamos, de ese tema ético. Ahí es donde hay que trabajar más, porque ellos no van a dejar de utilizar las herramientas, su hija las va a utilizar Claro, ya en las está algún utilizando. momento. Ya la está Año. utilizando. Ah, bueno, ya la está utilizando. Entonces, eso es algo que no nos podemos negar. No, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que también que esto le abre como un reto interesante a lo que yo llamo la interfase humana, ¿no? Al humano que tiene que estar prompteando prompteando es haciendo el prompt de esta inteligencia artificial, ¿no? El que tiene que estar pensando cuáles son los criterios con los cuales, lo que decía en un principio, esto no es una prótesis del cerebro, ¿no? Es una Mm. herramienta, es una herramienta para potenciar cosas, para dar agilidad, para dar alcance, digamos, y Sí, está dando mucho alcance. El tema del diseño gráfico, por ejemplo, pues da un alcance impresionante, pero hay un sí, humano detrás que es el que está creando. conceptualizando, por ejemplo, Mm. una idea, el que está creando y ahí yo Sí. no sé si se acuerda, obviamente, de los famosos sombreros de Edward de Bono, ¿no? Ah, Entonces, en los, sí. sombre- en los sombreros de Edward de Bono, yo digo que la inteligencia artificial
lo que hace es que facilita el sombrero blanco, que Edward de Bono habla que el sombrero blanco es el de la información, el de la data, ¿no? El de los Sí, datos que necesitamos para el proceso creativo. Claro, ya la inteligencia artificial nos permite tener esa data rápido, nos permite tener procesos rápidos, diseños básicos rápidos, pero la interfase del sombrero verde, del sombrero de la creatividad, de la perspectiva, de la visión empática del mundo, esa nunca la va a tener, digamos, o por lo menos por ahora no la tiene todavía una máquina. Yo creo por que lo es donde menos la, por ahora. por lo menos por Sí, ahora, todavía no la tiene una máquina. Yo creo que es donde la interfaz humana sigue siendo pues muy, muy válida y donde creo que está en gran parte también el reto del sistema educativo, ¿no? De potenciar esa interfase humana. Y usted habla sí. de otra cosa, ahorita, y es los jóvenes tienen mucho afán de utilizar estas herramientas y viven pues a mil, pero le cuento, en este tema de que estamos como en una especie de tendencia de moda, las empresas también. Entonces ahorita las empresas están contratando talleres y cosas para que vayan y les digan, venga, cuénteme cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que puedo usar y esto para qué sirve. Y quieren como llenarse de información y es donde yo digo, hay que esperar a que baje la espuma. Yo creo que más que entender mil herramientas es entender cuáles herramientas me generan valor. ¿Cuáles herramientas? Porque cada día, mire, yo no sé si a usted le pasa, pero yo todos los días recibo recomendaciones de una inteligencia artificial nueva. Sí. En los temas en los que yo me muevo mucho, edición de video, bueno, cosas que siempre hay una nueva, y sale una nueva, sale una nueva aplicación, sale un nuevo motor, sale un nuevo aplicativo. Pero realmente, ¿qué es lo que yo necesito y cómo necesito potenciar los procesos? Ahí también hay un reto interesante, inclusive desde la consultoría, que es el tema pues, en el que yo me muevo mucho también. Sí, es que en el tema de la consultoría también hay vendedores de humo, ¿no? Eso lo Muchísimos. sabemos. Hay muchísimos vendedores de humo. Entonces, pero también hay otros que ya saben cuáles son las herramientas. Claro. O sea, ahí retomo otra vez lo de Innovación Más País Antioquia, en el proceso de formación, que repito que era muy exigente por el nivel de cliente, por decirlo así, o estudiante que ya estaba ahí sentado. Y hay cosas que ya funcionan perfectamente. Que siguen saliendo cosas nuevas, sí, y van a seguir saliendo permanentemente. Este tema, por ejemplo, de los asistentes ha cogido mucha fuerza. Y ya he visto varias capacitaciones a nivel, digámoslo, de gremios, como la Andy, Claro, haciendo capacitaciones para crear asistentes personales. claro. Y eso es un punto, y yo creo que yo no sé si el tema se vaya a decantar por ese lado, y es que ya las organizaciones van a tener que crear sus propios motores y sus... ¿Por qué se lo digo? Porque es que a mí a veces me frustra un poco. Trato de entender nuevas herramientas, aprendo, me capacito, pero al otro día hay otras 5 herramientas nuevas, ¿no? Eso es como ir a un Dollar City. Usted a un Dollar City encuentra el lunes 20 cosas y va el miércoles y hay 20 cosas diferentes. Pero, Es lo mismo, hay un menú grandísimo, entonces si hoy tenemos 5 herramientas que están, digamos, entre comillas, de moda en tendencia, pero la semana entrante va a haber otras 5, o sea, ¿cuál debe ser como el camino como para poder pues, decantar todo esto, ¿no? no, hay también información. Precisamente en esa conferencia con Freddy Vega también compartía una información acá estaba mirándolo, hay una, hay una valoración, no sé el nombre técnico, que va de 0 a 100, mejor dicho. Y en este momento, por ejemplo, GPT-OS de ChatGPT está en 61 puntos. Ok, DeepSeek está en 60. Cloud, por ejemplo, que también es muy buena, está en 59. Hay otra de DeepSeek que está en 59. O sea, hay unas mediciones que hay también unos están criterios, mostrando. pues hay unas fuentes de Sí, criterio. ya hay unos criterios. Entonces ya hay unos criterios. Él compartió, por ejemplo, esto. Entonces, él hacía la observación de cómo el modelo de Google Gemini había logrado avanzar rapidísimo en cuestión de un año, 2 años. Yo creo que es datearse, es simplemente no dejarse, digámoslo, impactar o
por todo lo Abrumar, que va saliendo, abrumar, sí, exactamente, porque puede ser abrumar. abrumador realmente. No, es simplemente eso, simplemente uno darse cuenta que las que están funcionando y las que tienen mejor puntaje son estas. ¿Qué hay detrás de ese número? No sé. Muy seguramente deben haber varios criterios. Deben haber Claro. muchísimos criterios para dar ese número 61, que es hasta hace, esto fue hace un mes y medio fue esto, iban en, no, 64, que es Queen 3, que es de Alibaba, por ejemplo, va en 64. Incre- Y van subiendo hacia 100. Entonces, obviamente, Eso, todo lo que puede faltar de 64 a 100, ¿no? pero eso es bien interesante, es como una para, es algo así como una parainteligencia artificial que analiza los criterios de la inteligencia artificial. Eso es interesante, que diga, venga, Sí, esto es lo que más utilidad está generando, esto es lo que más valor funciona para X, Y o Z tarea, ¿no? Porque también hay diferentes tipos de tareas. Dice Eduard Ortiz, que está conectado a esta hora. Saludamos a don Eduard. A raíz de lo que dicen, me surge una inquietud. Hay mucha gente que dice que las máquinas y la tecnología están reemplazando a los humanos. ¿Ustedes cómo analizan este tema? Bueno, ya Toto habló de esto, ¿no? De qué significa realmente el impacto que está teniendo la inteligencia artificial. ¿Es creíble ese dicho o lo debemos archivar reinventándonos y haciendo que el ser humano vaya de alguna manera más allá de la IA? Pues ya lo hemos dicho, pero yo creo que sería reiterarlo, ¿no? Pues es la interfaz humana la que sí. tiene que de cierta manera tener el control y tener el criterio. Y yo también estoy de acuerdo con usted, Toto, no abrumarnos con que esto va a reemplazar el pensamiento humano. Creo que eso No, es un poco apocalíptico o distópico. sí, Esperemos sí. que no, pero no creo que lleguemos hasta allá. No, 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 pues yo tampoco creo que lleguemos hasta allá. Y si llegamos, pues que suceda. ¿Sí me hago entender? Eso también es como de posturas de vida. ¿Sí me hago entender? O sea, eso también, todo esto que estamos hablando al fondo somos seres humanos y también depende mucho de la postura de vida que yo tenga, Claro, de ser flexible, de aceptar lo que vaya sucediendo, de no dejarme abrumar, de seguir recordando que el amor es lo único que tenemos, que un abrazo no lo reemplaza nada, en fin, exactamente. una sonrisa de la hija, una fruta que nace, la caricia del gato, el movimiento de la cola del Sí, perro. la Sí, sensibilidad humana y la sensibilidad ¿sabes? humana, es eso, es eso. Lo que pasa es que usted y yo somos y creo que Eduard también, que es más o menos de nuestra edad, somos de una generación privilegiada, porque nos ha tocado navegar por todos estos cambios tecnológicos, desde la máquina de escribir hasta Sí, lo que tenemos, hasta poder estar hablando a través de un ordenador o de un teléfono, ¿no? sí, sí. Somos la generación de la transición, que hemos vivido todo este cambio y, digamos, de cierta manera, lo hemos asumido y lo hemos absorbido. Quién sabe si Sí, absorberemos los que vienen, ¿no? Pero en cambio los nativos digitales pues tienen otro paradigma de pensamiento. Ellos nacieron en otro cuento y su proyección de vida, su proyección de mirar las sí, cosas es diferente. pero mire, para sorprenderse, cuando uno mira a veces estudios, yo estoy hablando de hace como 3 o 4 años, ya posiblemente cambió. Eh, Había un alto porcentaje de adultos mayores, por decirlo así, utilizando Internet y utilizando los celulares. O sea, mi mamá, por ejemplo, tiene 84 Claro. años y si uno se descuida, se pega ese teléfono y no lo suelta. Y se Pues, han, se han alfabetizado los adultos sí, mayores en cuanto a eso, eso es un muchísimo. O término, sea, sí. Hay hay, gran- alfabetización digital, ¿no? sí, hay grandes porcentajes también ahí en ese campo. Entonces, a veces nos quedamos que no, que es que el nativo digital, que no, y nosotros, por ejemplo, que nos ha tocado todo esto. Entonces, yo creo que un niño, o sea, en estos días, no me acuerdo quién era, un conferencista, alguna vez me acuerdo en Confecámaras, estaba en Cartagena, no me acuerdo el nombre, Economía de Colores, es el libro de él, no me acuerdo, tipo brillante, un español. Me acuerdo que él decía que alguna vez le había regalado un libro a un nieto y que el nieto cogió el libro, lo abrió y lo primero que hizo fue hacerle hacia el libro, con el Increíble. dedo. O sea, le hizo así. ¿Ok? O sea, entonces, yo creo que es cuestión de no abrumarnos. O sea, creo que hay muchas cosas en las cuales uno podría estar pensando.
mm, creando desde el punto de vista individual. Y ahí sí me voy un poco al tema del doctorado. Hay mucho campo de conocimiento que todavía no se ha abordado. Así es. Y eso es más, como vos lo decías ahora, un deseo personal. Si yo tomo la decisión de dejarme abrumar y dejarme enredar por todo lo que está pasando, pues bueno, tendrás que vivirlo y en algún momento saldrás de eso. Ojalá. Pero creo que realmente hay muchas cosas en las cuales uno podría estar pensando, aportando, que no lo va a hacer ninguna máquina. ¿Te va a ayudar? Sí, sí te puede ayudar bastante. Entonces creo que los libros, todo eso que usted tiene detrás, los libros nos rescatan mucho también de todo esto que estamos hablando. Y Así no es. solamente leerlos, sino también escribirlos, ¿no? No, le cuento una anécdota. Mi hija Alicia, de 6 años, le encantan los libros. Le encantan. Es muy bien. Le encantan los libros y digamos que yo trato y seguiré fomentando pues eso. Le encanta, por ejemplo, ir a la Biblioteca Salmona, aquí en Manizales, desde donde estoy transmitiendo. Le encanta ese espacio, le encanta, yo digo, aquí hay algo bueno está pasando acá y hay esperanza en el mundo en que a los niños todavía les gusten los libros, a pesar de todo lo que está pasando y que Sí. también tiene que gustarles todo lo que les trae la tecnología, pero qué bueno que sigan conectados con usted lo dice, con la realidad, con un amanecer, con cosas elementales y sencillas de la vida, ¿no? Esa generación de su hija viene con cambios, ya se están detectando cambios comportamentales, Sí, se están rompiendo con paradigmas anteriores. A veces hablan como de una nueva esperanza para la humanidad sí. con la generación con esta generación nueva. Hombre, eso es esperanzador, sí, eso es, y creo que si todos los niños van por ese camino, pues habrá esperanza en este mundo tan revuelto y tan violento muchas veces. Don Toto, pues le cuento que usted va a ser un invitado recurrente a este espacio, que iremos evolucionando, que iremos mejorando. Espero volverlo a tener por acá para que hablemos de muchos otros temas Claro. que nos interesan a ambos y en los que tenemos pues mucha carreta y mucho hilo para desilvanar. Muchísimas gracias por la invitación y claro, usted sabe que usted simplemente me dice cuándo y aquí estamos atentos para seguir charlando. Una conversación muy valiosa. Aprecio mucho, digámoslo, este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por aquí tendré que invitar a muchos amigos en común también que tienen muchas cosas muy interesantes que decir. Y lo invito a usted y a todos los que nos están viendo y escuchando a que sigan el canal de YouTube, que es Tolkien, @Tolkien 2025. Talk, como está en la publicación, con KINN 2025. Ese es el canal de YouTube. Allí van a estar alojados todos estos episodios. Igualmente se pueden observar en Facebook. Y la idea pues es hacer crecer este espacio y poder tener pues muchas conversaciones interesantes. Juan Alejandro Toto Álvarez, muchas gracias, hombre, y espero que nos veamos pronto y nos podamos tomar un café Bueno, en persona. claro que sí. Un Muchas abrazo y muchas gracias. gracias Un abrazo, a los que se Luis. conectaron el día de hoy. Hasta luego. Gracias. Chao.